Bueno, muy buenos días. Es un gusto que nos acompañe nuevamente en este nuevo seminario que la Universidad Nacional Autónoma de México ha convocado para discutir ahora el tema de balance y perspectivas del modelo de comunicación político-electoral y que sin duda debe vincularse con la reforma político-electoral que ahora se discute y de la cual próximamente tendremos una discusión que esperamos que sea pública, que esperamos que sea abierta para que se escuchen todas las voces, porque el cambio no es menor, el cambio que supone el conjunto de iniciativas al modelo de organización electoral en México es bastante profundo y aparte de la profundidad con la que se está pensando un cambio, hay que también decir que debe ser un cambio integral, un cambio que tenga una visión amplia, una visión de mediano plazo, y en ese sentido nos ha parecido oportuno hacer un balance a más de 5 años o a 5 años exactamente, de la puesta en marcha de un nuevo modelo de comunicación política que hemos logrado, que hemos conseguido y hacia dónde debemos ir realizando los ajustes. Gracias a nuestros participantes por estar el día de hoy con nosotros y dejo en el uso de la voz a el co-coordinador de este seminario, el doctor Julio Juárez. Julio, por favor. Gracias, César. Buenos días a todos, a todas. Y sin mayor preámbulo, demos inicio a esta mesa que tiene precisamente como objetivo hacer un análisis, un balance de lo que ha hecho y lo que ha sucedido con esta reforma electoral, particularmente en el modelo de comunicación política, con gente que se ha dedicado, por supuesto, no solamente a operar el modelo o a definirlo o a cuestionarlo, a analizarlo y, por supuesto, a abordar ideas que nos permitan hacer este balance. Le voy a dar la palabra a continuación a Jorge Alcocer Villanueva. Jorge Alcocer es licenciado y maestro en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista. Es director fundador de la revista Voz y Voto, abocada a temas electorales, como ustedes bien saben, además de ser articulista del periódico Reforma y autor de varios libros, entre otros, Democracia y Reglas del Juego. Jorge, adelante, bienvenido. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a los colegas de la mesa. Un gusto estar compartiendo esta mesa. A ustedes gracias por asistir el lunes a una nueva discusión de un tema que va y viene y que parece que no terminamos de ponernos de acuerdo. Voy a atenerme en primer lugar a lo que los organizadores, el doctor Astudillo y el doctor Juárez, tuvieron la amabilidad de enviarnos a los participantes, que ellos denominaron problemario, en donde plantean algunas de las preguntas de los aspectos que a su juicio debiéramos abordar en esta mesa y que me parece a mí que es un buen ejercicio metodológico para centrar el debate y no incurrir en dispersión innecesaria. Empezaré diciendo que la respuesta a la mayoría de las preguntas que ellos plantean se puede encontrar en dos documentos del Instituto Federal Electoral, los libros blancos de las elecciones de 2009 y de 2012. Ahí está explicado la parte operativa, técnica, de costos de financiamiento del nuevo modelo de comunicación, también la parte conflictiva, cuántas quejas se interpusieron por la aplicación del modelo, en cuántos casos esas quejas derivaron en dictar por parte de la comisión respectiva medidas cautelares, esto es suspender la difusión de algún spot en radio y televisión, en cuántos casos se encontró fundado de fondo la queja, etcétera, etcétera. También hay una serie de estudios realizados a iniciativa y con financiamiento del Fondo para la Observación Electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo para la Observación 2012, donde varias instituciones académicas, públicas y privadas realizaron evaluación del modelo de comunicación político-electoral. Esos documentos están disponibles en la página del PNUD. Yo mismo coordiné uno de esos trabajos a través del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional. El resultado de lo que nosotros investigamos a lo largo de 3 años, ahí está, puede ser consultado, también está disponible en versión impresa. Información para hacer un balance hay y con suficiencia. Lo que hay que hacer es leerla. ¿Y qué es lo que concluye la mayoría de esos estudios? Que en lo fundamental el modelo de comunicación
político electoral de acceso a radio y televisión en la forma en como lo definió el órgano reformador de la Constitución en la reforma de noviembre de 2007, ha funcionado. Y ha funcionado bien, tanto en su aspecto operativo, en sus aspectos técnicos, el nivel de cumplimiento por parte de los concesionarios de radio y televisión de las pautas aprobadas por el Instituto Federal Electoral en 2012 ya alcanzó niveles superiores al 90%. El modelo funciona. ¿Tiene problemas? Sí, aunque dicho sea con verdad, y eso es parte de lo que empiezo a abordar del problemario. Quizá la crítica mayor al modelo tenga que ver con la llamada espotización, pero también con la denuncia reiterada de uso indebido, venta en mercado negro, le ha llamado Luis Carlos, de tiempo en radio y televisión. Venta en mercado negro para obtener menciones, para obtener entrevistas. Estas denuncias son reiteradas, tanto por parte de especialistas en la materia, como es el caso del doctor Ugalde, como de actores políticos. Lo que no tenemos hasta la fecha, salvo contadas excepciones, y una de ellas bastante vergonzosa, que es la multa al Partido Verde Ecologista de México, lo que no tenemos es documentado eso. O sea, los que se quejan parecen ser incapaces, me refiero sobre todo al ámbito político, no al ámbito académico, que no es su tarea, pero quienes desde el ámbito político, desde la actuación directa partidista o de candidatos, denuncian ese tipo de conductas, no han sido capaces de presentar quejas y denuncias fundadas y motivadas para poder avanzar en el terreno. Entonces eso está ahí como una nube que ensombrece la aplicación del modelo. Es que los partidos y los candidatos siguen comprando menciones, entrevistas en radio y en televisión. Oigan, ¿y cómo las pagan? Pues está prohibido. No, pues las pagan en efectivo. Entonces las televisoras deben tener una cantidad de dinero guardada en closets, pues ya equivalente a la que le detectaron al chino Shen Li Yegon, y a ver cómo la lavan, porque en algún lado debe estar ese dinero, ¿no? Primero debe salir de algún lado y luego debe entrar en otro. Entonces yo pregunto, pues ¿cuánto tienen las televisoras y las radiodifusoras acumulado de dinero por lavar? Si esto es así, valdría la pena iniciar formalmente una averiguación al respecto, porque pues se puede esconder una cierta cantidad, pero pues al final, como lo demostró el caso de ese célebre ciudadano, primero chino, luego mexicano, pues esconder cantidades ya más o menos multimillonarias de dinero o lavarlas no es tema sencillo. Ese es uno de los aspectos que ha gravitado como sombra, repito, sobre la valoración del modelo de comunicación. El otro es la espotización. Esto es que los partidos políticos decidieron usar exclusivamente spots, mensajes de radio y televisión de 30 segundos, renunciando a cualquier otra posibilidad. ¿Se ha intentado cambiar el modelo? Sí. Se intentó para la elección de 2012. Se discutió una propuesta que fue formulada por un grupo de reconocidos ciudadanos, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, el exrector de La Fuente, José Woldenberg, creo que Becerra también firmó esa propuesta, bueno, entonces, no, Miguel Alemán, bueno, esa propuesta es muy sencilla y sí se discutió, propone compactar tiempo para permitir que los partidos difundan lo que se llamarían mensajes programáticos. Se discutió si deberían ser de 3 minutos, de 5 minutos, no más de 5. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer sin modificar la Constitución. Y la solución la dieron las propias radiodifusoras y televisoras al hacer lo que ellos, de manera caricaturesca, han llamado el trenecito. Lo que llaman las televisoras el trenecito es que, como la Constitución dice que hay que usar de 2 a 3 minutos por hora de transmisión, entonces las televisoras toman los últimos 3 minutos de una hora, los pegan a los 2 minutos siguientes o a los 3 minutos siguientes, entonces tienen 6 minutos continuos de transmisión y ahí meten 12 spots. Ese es el trenecito. Y lo hacen las televisoras y lo hacen las radiodifusoras. Pues si ya lo hicieron y el tribunal dijo
en sentencia primigenia del mes de marzo de 2009 que eso era legal, pues entonces si es legal, se vale que se tomen de 3 hasta 6 minutos para un mensaje programático. Y programático quiere decir, hombre, pues que alguno de los candidatos, de los dirigentes, el candidato presidencial, si es el caso, candidatos a diputados o senadores, le expliquen a la gente lo que ese partido o coalición propone en algunos de los temas cruciales para la vida nacional, pues igual la deuda pública, qué hacer con el sistema educativo, la reforma educativa, la reforma energética. ¿Se puede resolver el problema de la espotización de manera relativamente sencilla? Sí. ¿Se puede hacer sin modificar la Constitución? Sí. Es más, se puede hacer con un levísimo cambio en reglamento. Y pues si las televisoras no les parece, que vayan al tribunal y se quejen, a ver si el tribunal cambia el criterio de febrero de 2009, porque ahí está ese criterio. Ese me parece que es el tema de mayor conflictividad o de mayor crítica. En el tema de la rigidez del modelo y de los criterios de uso del tiempo, yo he sostenido con varios amigos y colegas debates desde hace buen número de meses. Yo sostengo que el Instituto Federal Electoral cometió un error al decidir usar la totalidad del tiempo no asignado a partidos políticos, tanto en campañas federales como en campañas locales. Y que eso fue una sobreinterpretación que realizó el Consejo General del IFE, en concreto los consejeros electorales, a los que con oportunidad, y ahora cabe mencionarlo, se les advirtió de los efectos nocivos que podía tener esa interpretación, y que consiste en una cosa muy sencilla, y ahí están las cifras, y por eso remito al libro blanco. Si ustedes toman la cuenta de la totalidad de tiempo y de mensajes transmitidos durante las campañas federales, desde las precampañas, federales, intercampañas y campañas federales y locales concurrentes del año 2011-2012, el Instituto Federal Electoral y los demás autoridades locales utilizaron el 51 punto y algo % del tiempo y del número de spots. El resto lo usaron partidos políticos. Cuando hay elecciones no concurrentes, la cosa se pone peor, porque el IFE utiliza casi el 60 y tantos, tú me corriges, Becerra, como el 65% del tiempo. La primera vez que hicimos un estudio de efectos de la aplicación del modelo en elección local no concurrente, lo hicimos en Tabasco, y le preguntamos a la gente que cómo estaban viendo la aplicación del modelo, y nos dijeron los académicos, los funcionarios electorales que estaban analizando el tema. Pero aquí el problema que tenemos es que la gente, cuando le preguntamos por quién va a votar, dice que por el IFE, porque hay tantos spots del IFE que satura todo. Entonces, ese es otro problema, la sobreinterpretación que hizo el Instituto Federal Electoral, agravada por una serie de interpretaciones jurisdiccionales de la Sala Superior que vinieron a complicar el asunto. Esos son los temas que hay que corregir. Sí, hay que buscarle solución, hay que buscársela sin dramatizar y sin esconder intenciones que se vale poner sobre la mesa en todo caso. Si alguien quiere proponer que se vuelva a comprar tiempo de radio y televisión por parte de candidatos, de partidos políticos o de cualquier otra persona física o moral con fines político-electorales, que lo ponga sobre la mesa, tiene derecho, y se puede discutir ventajas y desventajas, pero que no se vaya a pretender, porque a mi juicio pues eso es una discusión viciada, a pretexto de mejorar el modelo, dinamitarlo, y de eso hay varias propuestas ya, que dicen que en aras de la libertad de expresión, de la plena participación de la sociedad en el debate, hay que permitir de nuevo la compra de radio y televisión, de tiempo en radio y televisión. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad del actual modelo? Yo creo que más que áreas de oportunidad hay que empezar por resolver
y lo tendrán que hacer los legisladores en el curso de esta reforma electoral ya cantada, que viene, temas que no estaban en el modelo. Y no estaban simplemente porque no existían. No es que se le hayan olvidado a los legisladores. ¿Cómo se le va a dar tiempo a los candidatos independientes? Pues alguien lo tiene que resolver. Porque salvo en la Cámara de Diputados en donde pueden estirar el horario porque paran el reloj, en el resto de la humanidad el reloj sigue corriendo. Y lo que hay en la Constitución son 48 minutos diarios. Y dice la Constitución, porque eso sí está en la Constitución, que en el periodo de campañas electorales, de esos 48, hay que darle a los partidos por lo menos el 85%. A los partidos. Y esos son 41 minutos. Por tanto, al IFE le quedan 7 para sí mismo y para los demás autoridades electorales. Si de esos 7 le va a tener que dar a los candidatos independientes, pues ¿cuánto les va a dar? Y si además le va a tener que dar para consultas populares, otro tema que no estaba presente en el 2007, 2008, cuando se hizo el modelo, ¿cuánto se va a destinar de tiempo para promoción de consultas populares, como la que ahora se propone hacer en materia energética? ¿Cuánto tiempo habría? Y hay quien ya dice, bueno, que no se les dé tiempo del Estado, que compren, o que el IFE compre. Ah, ahora sí ya les entendí de qué se trata. Hay que resolver el asunto dentro del marco del modelo, sin empezar, repito, a dinamitarlo. Pero además hay que hacerse cargo de una contradicción, y ya con eso voy a terminar, de una contradicción paradoja que nos está generando candidatos independientes. A ver, la prerrogativa para radio y televisión no es para los candidatos partidistas, es para los partidos. Un partido puede decidir que ninguno de sus candidatos a diputados federales aparezca en un spot, que ninguno de sus senadores aparezca, que todo sea propaganda genérica para diputados y senadores para cumplir la norma legal que dice que por lo menos el 30% debe dedicarse a alguna de las elecciones de los poderes, y puede decidir dedicar el 70% a su candidato presidencial en elección de ese tipo. Pues ¿qué les digo respecto de candidatos a presidentes municipales y de candidatos a diputados locales? Tampoco tienen tiempo garantizado. Pero si el modelo de candidatos independientes en su regulación le da tiempo directo a los candidatos, entonces va a generar una inequidad paradójica. Los candidatos independientes van a tener garantizada su aparición en radio y televisión y los candidatos a partidistas no. Pues extraña paradoja. Ya se vio en Zacatecas, en la elección de Zacatecas, por esa estrambótica interpretación que hicieron los ministros de la Corte del modelo de radio y televisión. Claro, a los candidatos a presidentes municipales independientes de Zacatecas, creo que les tocaron 4 spots durante toda la campaña. Vaya, pues, ¿tuvo ese efecto o no? Pues el único que ganó en Zacatecas, pues era tan independiente como yo soy astronauta, porque ese señor ya había sido presidente municipal por el Partido Acción Nacional, y como el Partido Acción Nacional no lo quiso postular, pues se lanzó de independiente. Y ganó, es el único caso. En Baja California no ganó nadie. Esos son los problemas que va a haber que resolver en lo inmediato, en el curso de la reforma electoral a discusión hoy en día. Y ya para terminar, digamos, de problematizar el asunto, ¿qué se va a hacer si hay Instituto Nacional Electoral? Y respecto de la administración del tiempo de radio y televisión, hay 2 posibilidades. Los institutos locales no administran tiempo de radio y televisión. El IFE es el administrador único y hace las pautas para todas las elecciones. Distribuye en elecciones federales, en elecciones locales, concurrentes y no concurrentes. Si hay Instituto Nacional Electoral, lo básico de ese modelo va a persistir, pero hay una pregunta. Si hay Instituto Nacional Electoral centralizado,
que supone la desaparición de institutos locales y de tribunales locales, hay una versión de las propuestas, en concreto de Acción Nacional, que propone que tengamos una sola jornada electoral cada 3 años. Cada 3 años. Grosso modo, en el año de la elección presidencial elegiríamos presidente de la República, senadores, diputados federales, 31 gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, congresos locales y asamblea legislativa, 32. Todos los ayuntamientos, quitando los de Oaxaca que van por elección por usos y costumbres, estamos hablando más o menos de 2.200 ayuntamientos a elegir. Más los jefes delegacionales, ya como la cereza del pastel, ¿no? 16 jefes delegacionales en el Distrito Federal. No quiero hacer terrorismo sobre el asunto. Nada más digo, ¿para cuánto alcanzan los 48 minutos? O sea, ¿a quién se le va a dar tiempo? No mencioné candidatos independientes, ni la hipótesis de que haya consulta popular. A eso me refiero cuando digo que el modelo debe ser visto a partir de una restricción constitucional. Hay 48 minutos. Si alguien quiere que haya más, hay que reformar la Constitución, ahí sí, de manera ineludible. Pero yo creo que quienes están discutiendo hoy regulación de candidaturas independientes, regulación de consulta popular y sobre todo Instituto Nacional Electoral como centralización de nuestros procesos electorales, deben hacerse cargo y decirnos cómo impactan y cómo van a resolver esos impactos sobre el modelo de comunicación político-electoral. Y termino ahora con una sugerencia. Miren, si vamos a centralizar de esa manera todos los procesos electorales, olvidándonos del federalismo, pues yo propongo que bajen a Juárez de la explanada del IFE y pongan a Santana, porque eso es lo que correspondería. Muchas gracias. Gracias, Jorge Alcocer, por problematizar cómo el contexto define qué tan grandes o qué tan chiquitos son estos 48 minutos. Si hablamos de la incapacidad de su poder distributivo o simplemente de que por los pasillos de las instituciones del país camina también el fantasma de su ejercicio en la utilización de estos 48 minutos, de este tiempo aire. Le doy ahora la palabra a José Buendía Angeguevich. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con estudios de especialización por el Centro de Estudios Constitucionales de España y doctorado en el programa Cambio Social por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como comentarista en programas de televisión, asesor del Sistema Nacional de Noticieros del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia. Actualmente es articulista y analista político del diario Excelsior. Adelante, José, bienvenido. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Creo que la primera intervención de Jorge Alcocer ha sido bastante amplia, ya tocado casi todos los puntos polémicos y las coordenadas del debate del asunto del modelo de comunicación. Entonces, a mí me gustaría, y dado que somos varios en la mesa, no extenderme, digamos, demasiado en el tiempo, y voy a tratar de concretarme en ofrecer algunas consideraciones y, en todo caso, algunas provocaciones, porque el objetivo de esta mesa es recuperar el debate sobre el asunto para proyectarlo hacia la reforma electoral que otra vez tenemos en puerta. Lo primero que me parece que hay que decir es que si algo puede comenzar a darnos pistas sobre el resultado del modelo de comunicación en los últimos años, es que justamente la dirección que toma o que pretende tomar la reforma electoral esta vez, pues va en sentido más o menos similar
al manejo que se dio al modelo de comunicación política desde la reforma de 2007 y 2008, que tiene más bien un carácter, digamos, de tipo centralizador, desde el manejo y administración de los tiempos oficiales hasta el conjunto de mecanismos para tratar de asegurar desde el pautaje y la supervisión del manejo de los tiempos en el país durante los procesos electorales, son de corte más bien centralista. El monitoreo, por ejemplo, se organiza desde las oficinas centrales y creo que incluso ha sido un ejemplo utilizado dentro de las discusiones sobre la reforma electoral, sobre cómo si más allá de las soberanías de los estados que hoy se apela dentro de la reforma electoral como uno de los obstáculos para llevarla a cabo y la creación del instituto, justo el manejo y administración de los tiempos oficiales y de los medios de comunicación es un ejemplo de que, y así está siendo usado por los que la defienden, como un ejemplo de que sí se puede avanzar hacia eso, hacia la centralización de los procesos electorales. Dicho esto, me gustaría recuperar los dos objetivos que tuvo la reforma electoral de 2007 y 2008. Uno fue recuperar las condiciones de equidad en la contienda electoral afectadas por, o que podían ser afectadas por el manejo y el acceso a los medios de comunicación. Y el otro objetivo era elevar la calidad del debate. Ambas respondían a las elecciones y a la impugnación, sobre todo en las elecciones de 2006. No me extiendo, pero ustedes saben que no es raro que en nuestro país, después de cada elección impugnada, sobrevenga una reforma electoral que trata de responder a los motivos de impugnación de los perdedores. Y en este caso estamos frente a una situación similar. Respecto a la equidad, no tengo duda de que el paso fundamental fue, dentro del modelo de comunicación, el cambio hacia la administración oficial de los tiempos de transmisión. Y me parece que ese es un paso correcto que va a ser difícil de revertir, porque el grado de eficiencia que ha tenido, lo decía Alcocer, 90%, es todavía mayor, es superior al 95%. El IFE ha demostrado capacidad y eficiencia para asignar los tiempos, y me parece que la pieza fundamental de la reforma de 2007, más allá de las discusiones sobre las guerras sucias y los funcionarios en campaña, etcétera, creo que el gran cambio, el eje que construye el nuevo modelo es que no sean los particulares los que puedan contratar los spots, ni los partidos directamente. Y eso me parece que es el punto más firme, independientemente de las pretensiones que todavía hubiera para tratar de revertirlo bajo el pretexto de la discusión sobre la libertad de expresión. En efecto, es un modelo que tiene excesos. Los excesos también lo señaló ya Alcocer. El primero es el asunto de la spotización. Es un exceso en cantidad y es un exceso la discusión sobre los formatos. Y el otro punto es el de la publicidad encubierta. Me parece que ahí es muy importante recordar dos cosas. Una, que es un tema que quedó enlistado, hasta donde logro recordar, en el Pacto por México. Y antes de eso, desde la campaña electoral, cuando el entonces candidato Peña Nieto fue después de ir al episodio de la Ibero, en un documento que se llamó la Presidencia Democrática, uno de sus ofrecimientos fue generar una legislación para regular y transparentar la contratación de publicidad en medios de comunicación. Las dos propuestas han quedado un poco olvidadas, relegadas,
Y como no es un tema que afecte, interese o esté en las prioridades de los partidos, comienza a salir del debate. Evidentemente no está en el tema, no está dentro de la agenda de temas de los medios, pero tampoco está en el tema, en la agenda de los partidos. Creo que es importante desde otros espacios, la sociedad civil, la academia, recuperarlo, porque justamente el problema de la publicidad encubierta, o como se le quiera llamar, infomerciales, etcétera, tiene que ver con recuperar esos dos asuntos. Tenemos que avanzar mucho más en transparentar el manejo de la publicidad de los gobiernos. Ahí está el caso de Peña, uno de los grandes señalamientos. No solamente cuando ya son candidatos hay que ver cómo manejan el presupuesto para construir sus imágenes públicas, sino mucho antes, incluso de las precampañas. Y está también la necesidad de tener una mayor transparencia para conocer pues, cómo los partidos están manejando sus dineros y si están destinándolos a comprar, destinar o manejar publicidad encubierta en los medios de comunicación. Creo que esos son dos temas que no se están tocando en esta actual reforma, justamente por eso, porque en las reformas lo que se toca sobre todo son los asuntos que les importa a los partidos, que necesitan, que buscan en función de sus necesidades de competencia política, pero no necesariamente son los temas de la sociedad y no necesariamente son los que nos permiten realmente avanzar ahí en puntos donde sí hay excesos en el modelo como los que acabamos de hablar. El otro gran objetivo de la reforma era la justificación en buena medida de ella después de las guerras, de las campañas negras y las campañas negativas del 2006. Ustedes recordarán cómo fueron ampliamente criticadas, incluso señaladas como posibles causantes de la conculcación del voto y de la libertad de decisión. Bueno, eso dio lugar a este otro objetivo. Es necesario elevar la calidad del debate. Y ahí, evidentemente, la pregunta que no las hemos hecho suficientemente, no es un programa técnico, por supuesto que es una discusión mucho más interpretativa, pero realmente el actual modelo de comunicación, y no me estoy refiriendo a la administración de tiempos oficiales, es un asunto técnico y lo saco, técnico-político, pero lo saco. No, todo este asunto de los formatos, las restricciones para hacer tal o cual tipo de campaña, que además en la práctica se han ido suavizando a través de los criterios laxos de los magistrados, todo esto, este modelo, estar discutiendo sobre si los spots deben ser de 30 segundos, o de 4 minutos, o de 3 minutos, si los encadenas, no los encadenas. O sea, realmente, eso nos ha llevado a tener una mayor calidad en el debate público. Lo dudo. No lo creo. ¿Cuál es la propuesta que está sobre la mesa que podría llevarse a la próxima reforma? El IFE, lo citaba Jorge en su libro blanco, lo que ofrece es, pues lo que hay que hacer es compactar los tiempos de Estado para tratar de promover los debates. Uy, suena muy bien. De hecho, digamos que hay como una cierta idea, un poco, digamos, ideal sobre este debate en el que se discuten plataformas, propuestas de los partidos, se llena de contenido el debate y la discusión pública, y un ciudadano mejor informado va y deposita un voto más razonado. Eso está muy bien, pero digamos forma parte también de un modelo deseable que no necesariamente está respondiendo con lo que está sucediendo en la realidad. Y una muestra de ello es que quizá en este punto, en el tema del debate,
nos estamos equivocando, porque creo que tiene que ver mucho más con los partidos y a veces con las coberturas informativas de los propios medios de comunicación, que con la definición de si en vez de 30 segundos armamos una cosa de 4 minutitos, eso va a ser, así lo decía, creo que incluso lo leí en el libro blanco, decía, un formato de 4 minutos, en el libro blanco, en una iniciativa del PRD que ya metió también en el Senado en abril, y creo que los notables también lo señalaban, como si fueran especialistas en asuntos, por ejemplo, de formatos televisivos. ¿Qué tal si en 4 minutos ya iba a haber la capacidad para que metamos las propuestas y ahí sí entonces se logre transmitir eficientemente la comunicación? ¿Ustedes creen eso? La verdad es que no es cierto. Es un tema que tiene que ver y importa mucho más a los partidos políticos y que tiene que ver con ellos. Si no tenemos más debates en las campañas electorales, no es por los tiempos oficiales o por los formatos o por la Constitución y las restricciones de 48 minutos, sino porque los partidos no quieren debatir. O los medios no quieren favorecer el debate. Pero ahí, Becerra, me voy a ir a las coberturas informativas, que me parece más profundo, porque no tienen la misma carga. Los actores son los partidos, y los partidos rehúyen el debate. Por más que nosotros creemos las condiciones para que se debatan, si ellos no quieren debatir, va a ser muy difícil. Y está el otro punto, nos estamos peleando por los trenecitos de spots y luego el IFE tiene que armar unos debates que son infumables. El formato del último debate, de verdad, es infumable. En términos de audiencia, si lo que queremos es llegar a la gente, es tal la cantidad de candados que se ponen unos a otros que es imposible llegar a un verdadero contraste claro de ideas que realmente genere las posiciones encontradas para conocer y para tratar de formar una mejor opinión. Y el otro punto, por supuesto, son las coberturas noticiosas. Estamos enganchados en el tema de los partidos. Muchos de estos asuntos son los asuntos que a ellos les importa en función de su competencia por el poder. Pero una prueba de que no estamos atendiendo a cuestiones que también influyen directamente en la construcción de la opinión pública y en las posibilidades de que tengamos un debate mucho más serio, es lo poco que hemos volteado a ver, por ejemplo, la defensa y protección del derecho de expresión a través de una mayor profesionalización en el trabajo de los medios de comunicación. Ahí están cuestiones que uno puede también tratar de mover a nivel legislativo. El derecho de réplica. ¿Dónde está el derecho de réplica? Derecho de conciencia de los periodistas como delegados de los ciudadanos para buscar y transmitir información. Estatutos de las redacciones. Bueno, todo ha quedado en la autorregulación. Y en la autorregulación lo que tenemos son, en efecto, medios que poco y tímida y sesgadamente generan y promueven el debate. Creo que si realmente la preocupación es por fortalecer la discusión y la racionalidad pública a través del debate, ahí hay dos áreas que me parece que son mucho más interesantes e importantes que la discusión sobre formatos desde una área muchas veces legislativa que desconoce las condiciones técnicas. Y finalmente está el tema de las campañas negativas. La verdad es que hace unos años yo les confieso que me inscribía dentro de los que decían, creo que sí es necesario tratar de regular y parar este asunto de las campañas negativas. Hoy no estoy tan seguro, más bien estoy del otro lado. Creo que no hay campaña más negativa, pensando en las últimas elecciones presidenciales, que la que pudo haberse generado a partir de la reaparición de viejos vicios, o por lo menos la difusión de parte de los actores políticos de la existencia de viejos vicios como la compra del voto. ¿Qué más negativo puede ser eso? Eso es muchísimo peor que lo que se están diciendo unos a otros, que al final, ahí está, y estaba desde antes de la reforma de 2007, el Código Penal. Si les
parece, yo me quedo en ese punto para dar lugar a las otras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, José. Buen día por la intervención. Sin duda, un tema adicional, esta tensión entre lo público y lo privado, el papel y la rectoría del Estado frente a procurar espacios de comunicación para el interés público en un mercado mediático que, hay que decirlo, está dominado por el interés privado en una iniciativa y una lógica de mercado. Entonces, una discusión, por supuesto, que también se debe tener. Doy la palabra ahora a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido profesor de Ciencia Política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y la Americana en Washington. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007 y en 2011 fue investigador residente del Foro Internacional para el Estudio de la Democracia con sede en Washington y actualmente es director general de Integralia Consultores. Adelante, Luis Carlos, y bienvenido. Gracias, Julio. Muy buenos días. Me da gusto estar nuevamente en el instituto con mis colegas y voy a responder dos preguntas del cuestionario que nos fue enviado. ¿Ha funcionado el modelo? Bueno, esa es la pregunta principal y después yo voy a tratar de preguntarme si realmente se trata de un modelo de comunicación política como comúnmente se dice y se repite. Y saber si ha funcionado, creo yo, no solo esta política pública, sino cualquier política pública se debe hacer con respecto a las metas que se trazaron. Comúnmente se dice, y en esta mesa ya se ha dicho esta mañana, que sí funcionó porque se ha cumplido más del 90% del pautaje. Pero me parece que esa no debe ser la medida para saber si funciona o no. Un modelo funciona, una política funciona cuando cumple sus metas, no cuando cumple indicadores de gestión. Tenemos que ver los indicadores de impacto, no los de gestión, y me parece que la discusión en los últimos años ha sido limitada porque se ha concentrado en los indicadores de gestión. Por cierto, esto es común en otras áreas electorales. Se dice, por ejemplo, que el sistema de justicia electoral funciona porque el Tribunal Electoral ratifica buena parte de las decisiones que toma el IFE en materia de quejas. Esa no debe ser una indicador para saber si funciona o no. Y lo mismo en este tema. José Buendía dijo que dos de los propósitos del llamado modelo de comunicación política en 2007 fue equidad y debate de más calidad. Yo sumaría dentro de equidad el tema de costo de las campañas, porque se dijo de manera explícita que la reforma de aquel año iba a buscar reducir el costo de las campañas, porque ya los partidos no tendrán que pagar por spots en radio y televisión. Y déjenme ver qué es lo que ha causado, cuál ha sido el resultado de todo esto. Me parece que en términos de costo de las campañas, efectivamente los partidos ya no desembolsan dinero en este que era un componente muy significativo, pero el costo que muchas campañas ejercen en el pago de cobertura mediática, como Jorge Alcocer pregunta y dice o cuestiona qué tan importante es, los propios partidos, los propios candidatos lo comentan de que este es un costo significativo. Y lo es más significativo en el ámbito de las campañas locales, en donde se ha vuelto una práctica creciente, común, el firmar convenios de publicidad, el hacer pagos en efectivo efectivamente para la cobertura de campañas, y esto no solamente incluye a los medios electrónicos, sino de manera muy importante a muchos medios impresos. Y sí se ha convertido en un costo muy importante. Muchos partidos, muchos candidatos argumentan que el pago de cobertura mediática, junto con los recursos líquidos que requieren para estrategias de movilización de votantes, son probablemente los dos elementos que explican el encarecimiento de las campañas en los últimos años. De tal forma que de manera directa o indirecta, me parece que el día de hoy las campañas son más caras en términos generales. Sí es cierto que el financiamiento a partidos ha disminuido para campañas, pero estamos hablando del costo real
de campañas ha aumentado de tal forma que desde mi perspectiva este modelo de comunicación, aunque no se pagan spots, no ha contribuido a reducir el costo que se paga para tener acceso a cobertura mediática. Un resultado inesperado, es un resultado indeseable, pero que está ocurriendo. El segundo tema es el tema de la equidad. Y en el tema de la equidad viene muy de la mano con el tema del costo. Obviamente, si el costo de las campañas se ha incrementado, efectivamente en el tema de equidad tenemos un problema. Por un lado, en campañas nacionales tenemos que los candidatos principales tienen visibilidad, acceso, un piso mínimo, y creo que eso conduce a la equidad sin duda. Pero también es cierto que en algunos casos, y muchos candidatos que han perdido lo dicen, las condiciones de acceso para cruzar la barrera inicial y tener una cobertura balanceada mediática no existen por este costo creciente que se cobra, y por lo tanto en el tema de la equidad hay resultados parciales que no se han cumplido. Y tercero, con respecto a la calidad del debate, Pepe Buendía lo decía, estoy de acuerdo con él, la calidad del debate no creo que sea significativamente diferente que antes, siguen siendo los mismos términos, de tal forma que por este modelo de acceso gratuito y por el otro tema de la denigración que se prohíbe en la Constitución, me parece que ambas medidas no tienen nada que ver y no van a ayudar a contribuir a cambiar ese modelo. Estoy a favor de la idea de compactar spots de 30 segundos para crear espacios de más reflexión, pero en lo fundamental no creo que cambiar la calidad del debate tenga que ver con estos instrumentos técnicos de acceso a medios de comunicación. La pregunta es, ¿por qué entonces, desde mi punto de vista, el llamado modelo de comunicación política no ha generado las metas que trazó? Equidad, costo de la democracia y mejor debate. Porque yo creo que las reformas que se hicieron no fueron comprensivas, y por eso yo también cuestiono que se pueda llamar un modelo. Yo no creo que sea un modelo trata de modificar diversos aspectos de la realidad para que en su conjunto se logren las metas. No fue comprensivo. ¿Por qué no fue comprensivo? Primero, porque no atacó el problema de la competencia en la industria. Y esto no tiene nada que ver con lo electoral, no tenía que ver con una reforma electoral. De hecho, la reforma en telecomunicaciones que se ha hecho este año, creo yo, era el paso previo para modificar el tema de acceso de partidos a medios de comunicación, porque lo que ocurre es que si tú regulas el punto de venta, pero no regulas la estructura industrial del sector, lo que acabó ocurriendo es lo que pasó un poco. Tienes un oligopolio, tienes un punto de venta que prohíbes que se vendan spots, y entonces la industria concentrada lo que empieza a hacer es generar mercados negros para compensar lo que no vende en el punto de venta. Y ese fue, creo que, el problema de que el modelo funcionó de manera parcial o ineficaz, que no generaste más industria, más competencia en la industria. Creo que esto se va a ir resolviendo en los próximos años, y que en la medida en que haya más competidores y una mejor regulación, efectivamente los resultados que el IFE irá observando serán mejores. Me parece que gran parte del problema es que los miembros de la sociedad mexicana esperaban que el IFE pusiera en orden a una industria que no tiene que ser puesta en orden por el IFE, sino por el regulador, que en este caso ya se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué más no funcionó? Porque a la par que se instrumentaba la prohibición absoluta de compra, el gobierno de Felipe Calderón quintuplicó su gasto en publicidad oficial entre 2007 y 2012. En términos de gasto en el ámbito federal, pasó de 900 millones a más de 5,000 millones en 4 o 5 años. Cualquier industria, cualquier sector de la actividad humana donde en 4 o 5 años se quintuplican los recursos, atrae jugadores, atrae oportunistas, genera adicción, y lo que generó entonces son dos cosas. Primero, una atracción y la creación ficticia de medios de comunicación que quieren capturar rentas porque hay rentas presupuestales. Y esto se acompañó de mayores presupuestos en el nivel de los gobiernos estatales. Si ustedes suman lo que creció los presupuestos públicos para publicidad oficial en el gobierno federal, que pasó de 1,000 a 5,000 millones, y en los gobiernos estatales, esa suma presupuestal es mucho mayor que el ahorro presupuestal porque los partidos ya no compran spots. De tal forma que en los últimos 5 años,
el Estado mexicano ha transferido de manera neta más recursos a los medios de comunicación por este aumento desproporcionado. De tal forma que este argumento que se elaboró de que el Estado mexicano se iba a independizar o el Estado mexicano iba a gastar menos recursos no fue cierto, porque a la par de menos gasto en spots, aumentó los presupuestos de publicidad oficial de manera desproporcionada. Y lo que condujo a eso es lo que ocurre a veces en el mercado del crimen. Cuando hay mucho dinero en una actividad, llegan jugadores, se genera adicción. En el caso de los medios de comunicación, lo que empieza a ocurrir es que ya no deben vivir de lectores ni de radioescuchas, sino deben vivir de capturar rentas presupuestales. Y entonces empieza el fenómeno de que empiezan a multiplicarse periódicos, y en Oaxaca hay 18 periódicos, y en Zacatecas hay 15 periódicos, cuando no hay lectores. Y lo que empieza a generar es que estos medios empiezan entonces a ver que las campañas son un espacio atractivo para también generar una suerte de extorsión. Y entonces el exceso de dinero en publicidad oficial lo que te genera es que te contamina los mercados paralelos, y eso es un poco lo que ha pasado en las campañas en los últimos años. Ese es parte del problema que contribuyó a hacer que el modelo de comunicación política, que yo no creo que sea un modelo, no funcionara. Y el tercero, que ya se ha dicho muchas veces, es que no se aplicó el artículo 134, que en mi opinión era una de las cosas muy buenas de la reforma de 2007. Y hoy, si ustedes abren cualquier periódico, y les voy a decir qué periódicos aparece qué gobernador, porque ya me lo sé de memoria, hoy y todos los fines de semana y todos los días, esto ya se ha vuelto una violación sistémica abierta, sin que la autoridad ni nadie se preocupe en denunciar mediante queja esto. Ya ha llegado a niveles exagerados en donde ya la foto del gobernador aparece pagada, ya no hay recato en este tema. Es todos los días, en toda la prensa, hasta en el periódico Reforma, que había sido muy cuidadoso en este tema. El otro día vi ya inserciones pagadas con fotos de gobernador y de alcaldes. Entonces este fenómeno está fuera de control, ya ni siquiera los partidos se quejan de sus adversarios, ya el IFE ni siquiera lo discute, ya no es un tema, una violación constante a una medida que me parecía correcta, y era correcta porque se ataca un problema de fondo. De tal forma que no creo que sea un modelo el de comunicación política, porque no atacó el problema de manera sistémica. Dos, creo que yo estoy a favor de que los spots sean gratuitos. No estoy en el ámbito de que quienes quieren derribar esta idea, no. Lo que me parece es que para que eso funcione bien se tienen que hacer más cosas y no se han hecho. Creo que la reforma en telecomunicaciones ayudará, pero creo que hay una reforma estructural muy importante que mencionó José Buendía y que el presidente Peña Nieto propuso cuando era candidato electo, el tema de revisar qué se va a hacer con el gasto en publicidad oficial. A mí me parece que ese tema es estructural. Ese tema es más importante que el Instituto Nacional de Elecciones, que a mi opinión no es importante y que es una mala idea. Porque esto sí ataca razones estructurales. Y si queremos combatir realmente el tema del costo creciente de las campañas, tenemos antes que resolver los problemas de adicción presupuestal que se han desarrollado en algunos medios de comunicación, sobre todo locales, y que generan un fenómeno de extorsión en las campañas y que explica el costo creciente de estas. Ese es un tema central. Creo yo que la publicidad de gobierno no tiene mucha razón de ser. La publicidad y la propaganda política de gobiernos no creo que sirva un interés público. Lo que sí sirve un interés público son las campañas de información pública sobre temas de interés general como la salud, la seguridad. Eso sí se tiene que regular, eso sí se tiene que asignar con criterios de mercado. La propaganda me parece que no tiene sentido en una sociedad democrática y que contamina el acceso de los partidos a los medios de comunicación. Estos son mis comentarios iniciales. Gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Sin duda, una de las grandes paradojas también del modelo es precisamente la ecología del modelo del mercado mediático que tenemos en México. Ya lo decía yo anteriormente, dominado por la iniciativa privada. Hay una lógica voraz en mercados que son prácticamente inexistentes, los medios locales y los medios nacionales. Sin duda, ahí hay un gran tema que trasciende lo electoral, el de la publicidad oficial, pero que sin duda termina impactando también la operación de este modelo. Bien, le doy la palabra ahora a Ricardo Becerra. Él estudió la licenciatura de Economía en la Facultad
de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y del presidente del IFE, José Woldenberg, de 1996 a 2001, reportero y articulista en varios periódicos de circulación nacional y colaborador de revistas como Nexos, Economía Informa, Configuraciones, Voz y Voto, Universidad Futura y Voices of Mexico. Fue editor de la revista Arcana y es miembro del Consejo Editorial de Nexos. Actualmente es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la elaboración del marco institucional del acceso a la información en la República de Guatemala y consultor del Banco Mundial para la República de Honduras. Actualmente también es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Adelante, Ricardo, bienvenido, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenos días, todavía. Ese currículum está muy viejo. Sí, por favor. Bueno, por lo que veo estamos en un diálogo, muy asincrónico, porque pues cada quien estamos tratando de responder a tientas, no seré yo la excepción, un poco el conjunto de preguntas o el problemario que nos expusieron los organizadores. Yo quisiera partir de premisas muy simples, muy sencillas, para proponerles una visión, si no completamente alternativa, sí una visión un poco distinta de lo que los ponentes tanto Luis Carlos como Jorge Alcocer, como Pepe, han elaborado acá. Y voy a tratar de ser muy sintético y puntual. Bueno, lo primero, yo sí parto de una tesis. El sistema electoral mexicano está funcionando para lo que debe funcionar. Es decir, para la expresión soberana, libre y secreta del voto de millones de mexicanos. El sistema federal electoral en México funciona. Y ha funcionado desde al menos 1994, creo que cada vez lo hace de mejor manera, y que este éxito fundamental, el éxito para lo que fue creado el Instituto Federal Electoral, ha sido en parte un poco la causa de su progresiva complicación o, digamos, de la endemonización de la agenda electoral. Es decir, dado el éxito del IFE, hay que cargarle al IFE cosas que en realidad o en verdad tendrían que estar en otro lado, en otra institución, en otro tipo de leyes, ¿no? Muchos de los problemas centrales que hoy se discuten como problemas electorales, que hoy mismo están en la mesa del pacto, que hoy mismo se han repetido aquí, no son temas electorales. Es decir, el asunto de la compra o coacción del voto, ¿no? O el asunto de un corrompido mercado de spots en la República, no son problemas electorales. Esos son problemas o de nuestra inveterada pobreza y desigualdad, que vuelve a subrayarse muy fuertemente con la discusión de la reforma hacendaria, o de temas que venían ya desde hace mucho tiempo, desde el año 2000, desde el año 2003, cuando las grandes empresas de televisión y de radio, pues encontraron en las campañas electorales una manera de acomodarse en el entramado político y, claro, económico de la nueva democracia en México. Ese es el contexto y creo que debe decirse así. Es más, creo que debe decirse y debemos decirle a los senadores, a los diputados, a los que están en el pacto, a quien deba oírlo, es que esos problemas, por ejemplo, el de la desigualdad o el de la gente que está dispuesta a comprar su voto o vender su voto, o el problema de estos mercadillos negros o mercadotes negros, aquí o allá, en radio o televisión, han querido ser resueltos y siguen queriendo ser resueltos en un tema o en un espacio donde no lo van a hacer, es decir, en el espacio electoral. Dicho esto, esos principios básicos, me parece que lo que tenemos que intentar es al menos no tener diagnósticos tan malos o diagnósticos francamente deformados, ¿no? Buena parte de la discusión del Instituto Nacional Electoral
por ejemplo, tiene una razón, un motivo, y es que en efecto las autoridades locales de los institutos locales muy a menudo están muy capturadas o muy cercanas por el gobernador en turno. Eso sí es verdad, hay un problema ahí, ¿no? Otro tema es que el Partido Acción Nacional o el Partido X haya perdido las elecciones en algunos bastiones por esas autoridades electorales. Aquí el diagnóstico, entre el hecho y el diagnóstico, no hay demasiada conexión. Así que, en este tema, creo, debemos abstenernos de pensar como ha pensado durante mucho tiempo la política y los partidos políticos. Es decir, y aquí disiento con Luis Carlos, es decir, el resultado, la fenomenología que él ha puesto aquí en la mesa, ¿no? No es una fenomenología resultado del modelo, sino resultado de la violación del modelo. Precisamente. Es decir, las cosas de pie, ¿no? Del mismo modo que el presidente Calderón, por mucho que haya gastado esa ingente cantidad de dinero, pues demostró que es bastante iluso, que resultó bastante candoroso al creer que podía ganar unas elecciones o podía permanecer en el poder, su partido, su corriente, lo que fuera, gastando 5 veces más de dinero público a través de el gasto en televisión y radio. Pues no le salió la jugada, ¿no? Y claro, es un problema de la mayor importancia de la propaganda gubernamental. Pero hagamos el diagnóstico como debe ser. Insisto, las cosas que vimos no son resultado del modelo. No le llamemos modelo para no entrar en una discusión nominalista. Llamémoslas ciertas condiciones de competencia distintas, ¿no? Pero el resultado de estas deformaciones son consecuencia de la violación de esas condiciones. Y, al menos en el nivel federal, para descargo del diagnóstico, me parece que la compra o acudir a los mercados negros, pues, al menos en la competencia de presidente de la República, de senadores y de diputados, ocurrió bastante menos. O diría yo, no ocurrió. Como bien se ha dicho, ha sido un fenómeno local. Y, por otro lado, también en descargo del modelo, hay que decir que si en este momento hay gobernadores que ponen su carita en toda la propaganda que sale, radio, televisión o la prensa, no estoy seguro que sea el IFE el que tenga que ir sobre esos gobernadores, es parte de la sobreinterpretación. Por eso está la Auditoría Superior de la Federación y otras autoridades que sí que se hacen pato de vez en vez con este tipo de violaciones directas a la Constitución. El IFE administra elecciones y tendría que estar y entrar en acción para velar el artículo 134 en periodo electoral, en la temporada electoral. En este momento, donde no hay campañas, ni precampañas, ni proceso electoral, quien debería estar en vela garantizando el 134 no es la autoridad electoral, sino las distintas auditorías, especialmente la Auditoría Superior de la Federación. Yo sé que el tribunal ha exagerado en esta, como en otras materias, pero me parece clarísimo que asignarle al IFE, además de todo, cuidar que gobernadores y presidentes municipales se porten bien fuera de los procesos electorales, es, sin duda, otro síntoma de la sobreinterpretación a la que ha estado sometida la reforma electoral de 2007. Voy a proponer, dicho esta primera reacción de debate con mis compañeros de mesa, una visión diferente o voy a colocarme un poco abajo del sistema electoral para mirarlo, digamos, en sus intestinos, en su hígado, en cómo ha procesado todo este tipo de nuevas demandas y de nuevas condiciones de competencia electoral, para darnos cuenta, y esta es la propuesta que voy a hacer con este razonamiento, de que las campañas electorales en México son tan anodinas, malas, reiterativas, lentas, poco pedagógicas, lo que ustedes quieran, en gran medida, en buena medida,
porque así son los políticos y los partidos políticos, y no hay formato de debate que se los quite. No hay formato de debate que se los quite. Ese no es un problema. Ese no es un problema del IFE. Tampoco ni que salga la bonita de Cannes, Argentina. Ese no es ningún problema. El problema es que nuestros políticos simple y llanamente no quieren o no saben debatir. En el segundo formato, en el segundo debate, y sus condiciones de debate, se supone que todo estaba para la reacción y para el debate. Pero ni el señor Peña Nieto quería despeinarse, ni el señor Andrés López Obrador quería aparecer como demasiado y excesivamente rijoso. Ergo, lo que pasó fue que la única que medio debatía sola, en un monólogo un poco penoso, ¿no?, era la señora Josefina Vázquez Mota, que ya para entonces estaba en un lejanísimo tercer lugar, y por lo tanto los otros dos procedieron a no hacerle caso, ¿no? Y así fue. No hay formato de debate que ayude a la deliberación y al conocimiento mediante la discusión de lo que quieren los candidatos. Lo que quiero yo subrayar acá, y ustedes van a decir que me voy a desviar, pero no es cierto, es que las campañas electorales y los procesos electorales están generando una visión y un espejismo que no corresponde a la realidad de la vida electoral en el país. Es decir, hay una excesiva litigiosidad que alimentan los propios partidos políticos en sus propias estrategias de campaña, echando mano de los recursos que les dio la ley para hacer aparecer que estas han sido las peores elecciones de todos los tiempos. No es verdad. Ha sido un invento de sus propias propagandas, de sus propias de sus propias estrategias, y que han, sin embargo, no han sido cabalmente detenidas o contenidas por las autoridades electorales. Puedo hablar de muchos temas, pero la fenomenología del procedimiento especial sancionador, creo, tiene mucho que ver en esto. ¿A qué voy? En el 2009, el Instituto Federal Electoral atendió 1,026 quejas en el proceso electoral, nada más para la elección de diputados. 1,026 quejas. ¿Cuántas para la elección de presidente? 1,370. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el espejismo que se crea ante la opinión pública? Pues en efecto, que estas son unas campañas espantosas, que es una violación masiva de todo lo que ustedes quieran y de todos los causales y de todos los preceptos constitucionales y también de todos los preceptos legales. 1,370 quejas. Pero, como el Tribunal Electoral, en lugar de poner la vara alta para que las quejas tontas, frívolas o que no tienen sentido fueran fácilmente desechadas por quien debe ser desechada, es decir, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, al contrario, bajó al mínimo, en una noción garantista, según esto, las condiciones para que se tuviera que tramitar o que dejara pasar una queja. Y el Consejo General del IFE sesionó entonces, en 2012, 83 veces para escuchar y para que la prensa tomara, en esas 83 sesiones, violaciones por todo tipo contra todos los candidatos en todas las elecciones, sea por lo que fuera. Insisto, la imagen que se proyecta con este tipo de dinámica es la imagen de unas elecciones sucias, irrecusablemente. Aunque no fueran así, la sola ocurrencia y la sola reverberación permanente de este tipo de discusiones en el Consejo General, tomadas y retomadas al vuelo por todos los medios de comunicación electrónica y escrita, arrojaron la idea de que estamos ante una de las peores campañas de la historia, ¿no? El efecto disruptivo es mayor y no voy a abundar en él, pero sí quiero llamar la atención sobre este asunto que sí es crucial para la reforma electoral y que por fortuna algunos partidos ya más o menos lo han agarrado, ¿no? Bueno, la producción industrial de quejas es ya un hecho en el entramado electoral de México. Es decir, las campañas electorales, el centro de las campañas electorales, y esto le importa mucho a Julio y al estudio que ellos hicieron,
El centro de las campañas electorales no es mi propia estrategia, sino mi queja sobre la campaña ajena. Por lo que fuere, por lo que sea, por lo que hagan. Así hayan salido en el año 2010 en algún spot o en alguna entrevista, o así hayan colocado su nombrecito en internet, en la página de no sé qué presidencia municipal, la queja es por todo. Y en la picaresca interna del Instituto Federal Electoral ya se conocen o ya se viven incluso lo que se llaman las quejas de cortesía. Si el PRI mete una queja contra el PAN meterá una queja contra el PRI. Resultado, por ejemplo, para no poner la estadística más reciente, en 2009, cuando todavía los partidos no eran maestros en usar este recurso, el PAN colocó 89 quejas contra el PRI. ¿Cuántas colocó el PRI? 87 contra el PAN. Es decir, matemáticamente, exacto, es decir, la violación a las leyes es casi un hecho aritmético, ¿no? Luego, el Consejo General, como ustedes saben, pues no está preparado porque ninguno de los consejeros ha sido entrenado, ni los pusieron para eso, ni están, debidamente equipados para convertirse en jueces permanentes sistemáticos. Bueno, ese Consejo General, en efecto, lo que ha producido también son resoluciones o interpretaciones que, como además tienen que resolverse en el lapso de 3 días, porque es procedimiento especial sancionador, bueno, lo que tenemos es un derecho electoral estrambótico y más o menos enloquecido, ¿no? Pero lo peor es que la labor del Consejo General, como bien lo sabe quien haya estado en el Consejo General, es producir permanentemente confianza en todas direcciones. El padrón electoral, todos los partidos deben firmar que el padrón electoral está bien y no hay problema por eso. Las casillas, los insaculados, el programa de resultados electorales preliminares, todos los instrumentos en donde se deposita la voluntad popular, todos deben estar avalados por los partidos políticos. Y eso hacía el IFE hasta antes de esta fenomenología contenciosa y semijurisdiccional. ¿Por qué? Porque el IFE tiene que sesionar en la mañana para que le aprueben el padrón, pero en la tarde tiene una sesión de 25 quejas, de 25 procedimientos especiales, donde el consenso que logró en la mañana se deshace por el pleito de los partidos políticos en la tarde-noche. Y por eso el IFE no pudo nunca establecer un mensaje consistente y no podrá, sean quien sean los consejeros, los presidentes, los secretarios ejecutivos, los directores, no podrá establecer un mensaje coherente de confianza en los instrumentos electorales si en la sesión de la tarde todo es una porquería, todo es una denuncia de todos contra todos y por todos. Este hecho, me parece, es uno de los que ha distorsionado y ha arrojado un espejismo que no existe en la realidad y que ha arrojado además y que ha producido otro tipo de diagnósticos igualmente revesados, ¿no? La sobreinterpretación, que ha hablado ya Jorge Alcocer acá, es fruto de esta dinámica endemoniada. Ya no voy a abundar en que esta producción industrial de quejas y resolución industrial de quejas que tiene que hacer el IFE es la fuente primigenia y más terrible de su relación pésima con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además le gusta jugar mucho ping-pong, ¿no? En lugar de resolver los asuntos con los criterios que quiera, ¿verdad?, prefiere regresárselos al Instituto Federal Electoral con los resultados que ya conocemos. El PES deja de ser PES, es decir, deja de ser procedimiento especial porque se tarda en ese pimponeo semanas, meses e incluso varios años. Entonces, la famosa justicia rápida que implicaba esta pieza del modelo, el procedimiento especial, se hace y se evapora en el aire. El fenómeno de la sobreinterpretación y el fenómeno de hacer aparecer ante la opinión pública que estas campañas y que esta elección
es la más violatoria, la que ha depredado, la más sucia de la historia, creo, nos tiene parapetados hoy en muy malos diagnósticos y muy malas propuestas en relación al sistema electoral de México. Yo sostengo que en cuanto al modelo de comunicación política y en cuanto a la labor y objetivos políticos puestos, establecidos para el modelo de comunicación política, la cosa más o menos sí funcionó, al menos en dos dimensiones. Uno, no fue necesario que ningún candidato tuviera que ir a comprar o a condicionar sus cosas para aparecer en radio y televisión. Como ustedes saben, en el año 2006, una candidata a la presidencia de la República acudió a una cadena muy importante de televisión para decir, oiga, yo tengo la agenda más nueva, más fresca, legalización de la marihuana, etcétera, matrimonio entre homosexuales, y no ha tenido ningún tipo de cobertura en su noticiero. 30 segundos duró esa plática para que el señor de los noticieros le dijera, pues pase usted a el departamento de comercialización. Es decir, depende del dinero, depende del costo y de lo que esté uno dispuesto a pagar, si los temas, los candidatos y los partidos podrían o no aparecer en la televisión. Bueno, este problema central, crucial, está resuelto en el modelo de comunicación política. Y dos, nadie, ningún partido político, ni siquiera el más quejoso, el más litigioso, puede decir hoy que su candidato presidencial o sus candidatos senadores y diputados fueron tratados de manera inequitativa o desigual por la televisión o por la radio. Este criterio cuantitativo sí, medible sí, mensurable sí, pues funcionó. Otra cosa son los contenidos, otra cosa es la parsimonia y otra cosa son los mensajes y claro, otra cosa son los candidatos mismos de los cuales pues el IFE no se hace responsable. Yo termino colocándoles a ustedes una reflexión. Las reglas electorales, el IFE, el modelo o no, esta serie de condiciones, funcionó porque la cantidad y el contexto de equidad que tiene que poner funcionó. Como decía Bacardí, la calidad de responsabilidad de los partidos. Bueno, cerramos la intervención de Ricardo Becerra. Gracias por ese producto integrado. Y sin duda varios elementos ahí que por supuesto van complejizando esta discusión y intentando ubicar el origen de varios de los problemas que están ahora, ya sea por la parte no advertida o por la planificación estratégica de los propios partidos políticos. Voy a darle a ustedes, a la audiencia que nos acompaña hoy, la oportunidad de hacer un par de preguntas a nuestros ponentes. A mí ya me pasaron dos escritas, una más a Pepe que ya se la turné, y luego me gustaría que reaccionaran nuestros colegas aquí en la mesa en el mismo orden en el que presentaron, es decir, empezando por Jorge Alcocer, Pepe Buendía, luego Luis Cuadros Ugalde y al final con Ricardo Becerra. Así que, por favor, quien tenga inquietud o interés en hacer alguna pregunta, adelante. Por favor, les pido brevedad, por supuesto, para que podamos proceder al debate lo antes posible. Yo tengo dos preguntas aquí, las voy a ir leyendo en lo que se animan los que quieran preguntar algo. Una que me parece que no entra dentro del tema de esta discusión, pero seguro mis colegas no van a querer dejar pasar la oportunidad de pronunciarse al respecto, y tiene que ver precisamente con este escenario de renovación en estos asientos de consejeros electorales que viene próximo ahora a finales de octubre. ¿Qué pasaría si se vuelve a trabar el proceso de selección de estos consejeros que ocuparán estas vacantes que se dejan a finales de este mes? Y otro es acerca de las candidaturas independientes. ¿Cuál es el esquema a partir del cual se planea, se está ya empezando a admitir el ingreso de candidatos independientes a la distribución, como ya se mencionaba anteriormente, de este tiempo aire, ya sea por la administración del tiempo oficial o, en su caso, esa es una parte de la pregunta, si se permitiría la compra? Por supuesto que a mí me parecería eso muy poco factible, pero bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo de los que están ya acá.
Incluso creo que los propios colegas aquí han hecho varios guiños a sus propias presentaciones. Guiños es obviamente un eufemismo. Pero adelante entonces, Jorge. Voy a referirme a algunos aspectos, básicamente no voy a enfatizar ahí donde tenemos coincidencias, sino algunas dudas que me surge de escuchar a mis colegas. Dijo Buendía que la centralización que ahora se avisora por la creación del INE tiene su raíz en 2007 por la centralización del modelo de radio y televisión. Discrepo por completo. Eso no tuvo nada que ver. La centralización de radio y televisión tenía que ver con un asunto elemental. La materia de radio y televisión desde siempre es de naturaleza federal. Los estados nunca han tenido atribuciones y facultades. Entonces había una razón legal, constitucional, pero había otra razón técnica. Era imposible en ese modelo de industria que tenemos, centralizado, oligopólico, etcétera, pretender crear 32 sistemas de administración de radio y televisión. Es como si pretendiéramos que el uso del tiempo de radio y televisión en procesos no electorales se descentralizara. Entonces ya viene aquí mi amigo Buendía. No, ahí no empezó la centralización. Eso es otra historia. Porque la reforma de 2007 no inventó los tiempos de Estado. Esos vienen desde la ley de radio y televisión, desde la ley federal. Una parte está en la ley desde la primera ley. La otra parte es la que metió Díaz Ordaz en la miscelánea fiscal, los llamados tiempos fiscales. Y luego los decretazos de Vicente Fox. En fin, no entro en detalle, Pepe, pero no, la centralización no empezó ahí. Esa centralización de radio y televisión tuvo y tiene que ver con las condiciones específicas constitucionales, legales y de operación concreta de la industria y de cómo venía trabajándose con el uso de los tiempos de radio y televisión en periodos no electorales. No, el monitoreo ese ya es otro asunto que no está regulado en la ley. Eso fue reglamentario, de eso Becerra fue testigo, hubo discusiones pidiéndole al IFE que no hiciera ese Big Brother, que no era necesario, que no dramatizara, pero pues decidieron dramatizar y hoy tenemos esa cosa que se llama CIATE. Bueno, no hay mucho tiempo para profundizar. Con Luis Carlos, yo también en eso coincido con Becerra, más que la discusión quiero hacer una discusión nominalista. ¿Es un modelo o no es un modelo? Yo le he llamado modelo de acceso a radio y televisión, no de comunicación política, porque ahí puedo coincidir contigo en los déficits que no tenía por qué cubrir, como tú bien lo señalas. Pero si nos quedamos con que esas son las reglas de acceso a radio y televisión, para no discutir nombres, creo que en las reglas de acceso a radio y televisión esas reglas han cumplido lo fundamental. ¿Hay mayor equidad? Sí, fíjate que sí. En particular en beneficio de los partidos de menor votación. Comparado con lo que hoy ya tuvieron 2009, 2012, en los procesos locales, esos partidos, pues hay una equidad evidente. El número de mensajes, más allá de si es buena la spotización o no, el número de mensajes que tuvieron el PT, Movimiento Ciudadano, etcétera, jamás lo hubieran tenido mediante el sistema de contratación. ¿Aumentó la equidad las nuevas reglas de acceso? Sí la aumentó, creo yo, pero no lo creo, ahí están los datos. Ahora, ¿subió el costo de las campañas? Creo que Luis Carlos va a poder aceptar lo siguiente. Hay una hipótesis fuerte que dice que ha subido, hipótesis, pero no hay elementos concluyentes. Sobre todo no hay ningún estudio que yo conozca, y creo que tú tampoco, que diga, miren, aquí está lo que subió porque se paga tanto. Y claro, me dirá, pues es que nunca se va a saber, pues si es mercado negro, pues de eso se trata, ¿verdad? Que siga siendo negro. Bueno, ahí hay un reto, pero que el costo de campaña haya subido drásticamente por motivo de la aparición de estos mercados informales, negros, ilegales, lo acepto como hipótesis, pero creo que necesitamos todos seguir trabajando para ver qué
puede hacerse y qué ha pasado ahí. Una precisión, hacer convenios con medios impresos para cobertura de campañas no es ilegal, no es ilegal. La regulación es sobre radio y televisión, y respecto de propaganda gubernamental, la obligación de suspensión total en cualquier medio. Pero que un partido en campaña contrate con un diario de la Ciudad de México, de cualquier lugar del país, que le cubran su campaña, eso no es ilegal. Por tanto, me parece albarda sobre aparejo o doble tontería que, siendo legal, lo contraten de manera ilegal, ¿no? Y un dato para tu numeralia, Luis Carlos. Granados Chapa, que en paz descanse, antes de que el modelo existiera y todo esto, hizo un estudio de cuáles eran las ciudades con mayor número de diarios en México. La número 1 en aquel entonces era el DF, y no sé si lo sigue haciendo, pero era el DF. La segunda ya era Tuxtla Gutiérrez, y la tercera estaba también en Chiapas. A los chiapanecos les encanta hacer periódicos y leerlos, o a alguien le encanta hacer negocio haciendo periódicos, pero no viene de ahora, ¿eh? Ya esa bella tradición la hemos tenido con largura en nuestro sistema político. Coincido con Ricardo Becerra, el sistema electoral está funcionando para lo que debe funcionar. No le sigamos pidiendo al sistema electoral que nos resuelva problemas que no le toca resolver, y en eso también coincido con Luis Carlos. Porque entonces seguimos cargando el sistema electoral de presiones y de tareas que luego generan decepción. Yo he dicho en otros foros, y motivo también de debates, no solamente electorales, miren, si no quiere que la gente se desilusione, no la ilusionen, porque entonces las cosas van a ir mal. El sistema electoral, no hay que ilusionar a la gente que las elecciones van a resolverle el hambre, la pobreza, el empleo. No, para eso está hecho el sistema electoral. Puede ayudar a resolver en civilidad, en paz, sí, pero eso es un tema que vamos a tener que ser discutiendo. Y finalmente, para referirme rápidamente a las dos preguntas, y termino refiriéndome también a una cosa que decía Becerra. Efectivamente, podemos cambiar el formato de radio y televisión, el formato de acceso, se pueden abrir más debates entre candidatos presidenciales, se pueden usar estos tiempos de 4 a 5 minutos, Luis Carlos ha coincidido en eso también, pero si seguimos teniendo unos partidos políticos que se mueven entre la visión totalmente mercantilizada de la propaganda política, que hace de los candidatos producto y del mensaje partidista lo que llaman martilleo, tú martillea, no importa qué tan profunda es la ideología, la propuesta contenida en un spot que se lleva de sus 30 segundos 20 en decir naranja, naranja, naranja. Pues ese es el tipo de propaganda que tenemos. Y esos partidos son los que tenemos. Y esos son los spots que nos difunden. Nos puede beneficiar tener tiempos compactados de 4 o 5 minutos. Miren, sí, ¿saben qué? Por una sola razón, para que no haya tantos spots de 30. Creo que con eso tendríamos suficiente. Si se traba el nuevo IFE, pues habrá 4 consejeros a partir del 31 de octubre. Entre ellos elegirán un presidente que se encargue del despacho. Cuando Luis Carlos presentó su renuncia, Andrés Albo fue nombrado encargado del despacho. Así es. Y conforme a la regla que está en Constitución y en COFIPE, el quórum en Consejo General se hace con la totalidad de sus integrantes. Con 4 consejeros, ¿hay quórum para que el IFE sesione? Sí. ¿Puede tomar decisiones el Consejo General? Sí. ¿Con cuántos votos? Pues 4-0, 3-1, y ya después no. 2-2, no puede. Pero ¿puede funcionar? Sí. Candidaturas independientes, en otro foro que hagan en este instituto, con gusto platicamos del tema, porque en sí mismo es toda una problemática. Gracias Jorge por la claridad en las respuestas. Le paso la palabra ahora a Pepe Buendía para continuar estas respuestas. Bueno, muchas gracias.
Jorge usaba la palabra dramatización y la retomo. Me parece que es muy puntual. Dramatización fue y se produjo desde que se presentó esto, con unas expectativas que quizá rebasaban muchísimo lo que realmente podía ofrecer. Si de lo que se trataba era de encontrar un nuevo acceso para los medios radioeléctricos que recuperara o restableciera condiciones de equidad, me parece que eso se ha cumplido y ahí estaría totalmente de acuerdo en que el objetivo se logró, pero de eso a plantear la resolución de otros problemas me parece que fue exagerado, y creo que se exageró en parte, y ahí coincido con Luis Carlos, porque además de haber sido una reacción o una sobrereacción a las elecciones de 2006, no muy distinta a algo de lo que estamos viendo ahora y de lo que el propio Becerra reclamaba, no confundir diagnósticos con las verdaderas propuestas y problemáticas. En aquel momento, esa reforma no solamente fue una sobrereacción, sino que de alguna manera, y ahí coincido con Luis Carlos, se trató de meterse a regular cosas que era imposible hacerlo desde el ámbito electoral, porque corresponden justo a otros ámbitos, por ejemplo el de telecomunicaciones. Entonces, creo que eso, justamente el no tener claridad sobre diagnósticos, instrumentos y ámbitos, pues genera también confusiones y muchas veces expectativas desbordadas que luego se caen, como sucedió, por ejemplo, con el tema de la calidad del debate, que estaba muy, pero muy lejos de las posibilidades de la reforma de 2.7, 2.8, o por lo menos con las medidas o las propuestas que estaba que incluía. Y dicho esto, me parece que la primera consideración para responder a la pregunta sobre cómo elevar la calidad del debate, a mí me gustaría subrayar que creo que es hora, ya después de un número importante de reformas electorales, que parece que es lo único que puede legislarse en este país, que es lo único que sale, pudiéramos comenzar a distinguir entre los temas que les importan o que están en la agenda de los partidos y los temas que afectan o están fuera de esa agenda y que deben ser o pueden ser los temas de la sociedad. No son lo mismo. Ellos han dominado la agenda, y la agenda la han dominado en función de sus propias luchas y competencias por el poder. Yo coincido y parto de la premisa de Becerra: el sistema electoral mexicano ha funcionado desde antes del 2000, desde 94, razonablemente bien. Y la sofisticación, decía Becerra, tiene que ver justo con la sobreregulación que los propios partidos han introducido hasta convertir el mundo electoral en una especie de sésamo del que esperan conseguir el triunfo que se consigue de otra manera fuera, en las urnas, convenciendo, y no viendo cómo logran, por ejemplo, poner el caso de las quejas, imponerse a través de estrategias señalando o quejándose del de enfrente. Yo creo que hay temas que hoy están mucho más en el lado, o deberían estar en la agenda de la sociedad, y para impulsar el debate me parece que son: una, no bajar la guardia sobre la exigencia de que haya una regulación de la publicidad oficial, que ahí también coincido, creo que puede ser más interesante que buena parte de las medidas que ahora se proponen para recentralizar la actividad electoral. Creo que eso es fundamental. Dos, necesitamos mucha mayor exigencia de la sociedad para que se transparente el manejo del gasto público en esta materia. Las cifras que dio Luis Carlos son indignantes. Lo que aumentó el gasto de publicidad del gobierno de Fox, de veras es indignante. Perdón, de Calderón. ¿Y saben cuándo se fue conociendo? No al principio, se conoció al final,
como un hecho consumado. ¿Dónde están instituciones en efecto como la Auditoría Superior de la Federación? De vacaciones. Es imprescindible transparentar los gastos de los partidos. Exijamos que acaben de legislar la reforma del IFAI que está en este momento en el Senado y no acaba de salir. Y por supuesto, confiemos en que hay transformaciones que se están dando y eso ustedes lo están viendo, todos lo estamos percibiendo, más allá de las regulaciones electorales y tienen que ver con la erupción de las redes sociales. Las redes sociales están permitiendo justamente que esos mercados concentrados que antes obstaculizaban el acceso de los ciudadanos se están abriendo y ahí están generándose discusiones, debates y planteamientos a veces mucho más ricos que los propios medios tradicionales. Eso es un recurso que está en la mano de todos y que hoy son de los principales desafíos para la modernización de los medios tradicionales. Los medios tradicionales se están quedando atrás respecto de la agilidad y la rapidez y el servicio que están prestando las redes sociales, con todos los asegúnes a veces del trabajo que ahí se está haciendo, por ejemplo, en términos informativos. Y si esto está sucediendo, creo que ahí hay otra ventana de oportunidad para que aumente la exigencia de la ciudadanía para exigir una mayor profesionalización de los medios, que son los que están poniendo la agenda. No es gratuito lo que señalaba Alcocer respecto de que la reforma de 2.7 a quien regule es a los medios electrónicos y sí permite, ahí no tocaron el tema, que se hagan estos convenios con los medios impresos. Quien marca la agenda informativa de los medios de comunicación son los medios impresos. Son ellos los que ponen con sus coberturas la agenda diaria que luego radio y televisión sigue. ¿Por qué no se metieron ahí? ¿Por qué ahí no hubo regulación? ¿Por qué se permitieron? Decía hace un momento, pues si ya se permite, ¿para qué hacerlo clandestinamente? Pero a ver, ¿no les parece muy una cosa llamativa que haya convenios de partidos con medios impresos para asegurar la cobertura de sus campañas? Es lamentable. O sea, ¿ustedes creen que un medio no... O sea, ¿dónde está la autonomía y la independencia de un medio escrito? La capacidad de decidir, seleccionar, jerarquizar y armar sus propias ofertas informativas. Resulta que estamos aceptando legalizar que al mejor postor vayan y cubran, y porque eso sería está permitido por la ley. Pues ahí tienen otro punto donde habría que hincarle el diente. ¿Qué pasa con las coberturas informativas? Creo que básicamente eso, pedir una mayor profesionalización de medios, introducir legislaciones que garanticen un nuevo equilibrio de poder con ciudadanos, como el derecho de réplica, legislar el derecho de conciencia de los periodistas, estatutos de la redacción. Eso creo que hoy puede ser más urgente que los temas electorales. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Doy la palabra ahora a Luis Carlos. Dejo una pregunta que me hicieron llegar ahorita. ¿Habrá mejoras al modelo de comunicación político-electoral con el multiplexeo y las nuevas cadenas de televisión? Sin duda otro tema en cuanto a la configuración del mercado. Luis Carlos, adelante, por favor. Gracias. Comento primero a Ricardo Becerra. Yo no dije que el llamado modelo sea la causa del problema, no. Yo creo que el acceso gratuito de spots es correcto, siempre y cuando se acompañe de otras cosas. Yo lo que creo es que ese modelo tuvo algunos desenlaces imprevistos, indeseables, porque no se trató de una estrategia incluyente, globalizada.
Por supuesto que no todo debe hacerlo el IFE, eso es parte del problema de la reforma de 2007, que los legisladores le cargaron al IFE toda la responsabilidad de poner en orden a una industria que debe ser puesta en orden por una mejor regulación de competencia, por un regulador eficaz, y espero que el IFETEL lo sea más que el anterior. El problema fue que le dejaron al IFE responsabilidades que no eran del IFE, y ese es el problema, que una regulación incompleta, parcial, hace que un propósito no se cumpla y se generen mercados paralelos porque se mantuvo la concentración de la industria y otras razones. Entonces yo no argumento que el modelo sea causante, no. Yo creo que el modelo puede ir en la ruta correcta si se hubiera hecho de manera integral. Y yo creo que las metas no se han cumplido por esa razón. Los índices de gestión son correctos y son muy buenos, 98%, 99%, pero ese no es el tema. No se hace una reforma para que se transmitan los spots. Es una reforma para que haya acceso gratuito como un propósito para generar equidad, menor costo de las campañas. Esos son los indicadores relevantes y yo creo que esas metas no se han cumplido. ¿Es por culpa del modelo? No, es por culpa de las omisiones del llamado modelo, de tal forma que este modelo se debe complementar. Yo sí creo, Jorge, efectivamente no puede haber series de tiempo de cómo ha aumentado el costo de las campañas. Primer tema, la reforma de 2007 sí redujo las administraciones para campañas y en el caso federal se redujo 5% el financiamiento a campañas en términos reales, a nivel estatal aumentó 10% en términos reales. El tema es que a la par de esto ha fluido más recursos líquidos de fuentes que no se reportan a la autoridad. Esto no es culpa del IFE, no es culpa del IFE. Yo no quiero culpar a nadie. El IFE, de hecho, hace una buena labor de fiscalización, pero fiscaliza los reportes que los partidos le entregan, comúnmente usando una contabilidad doble. Ahora, ¿de dónde saco esta idea? Para este estudio que hicimos, que se llama Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, un estudio que se llevó 18 meses a hacer, con el patrocinio del Centro Espinosa Iglesias y que llevó a cabo Integralia, hicimos muchas entrevistas a profundidad. Las entrevistas a profundidad son un mecanismo metodológico correcto si está bien planteada. Hicimos paneles con 36 personajes, tanto funcionarios de partidos, candidatos, excandidatos, académicos, y en todas las entrevistas a profundidad en los paneles, dirigentes de partidos, candidatos, excandidatos, y todo lo que yo de repente pregunto a amigos o no amigos que lo han sido, siempre ha sido las campañas A son más caras hoy que hace 10 años, B, los topes de campaña raramente se respetan porque no hay forma de ellos si quieres ser competitivo. 3, recuerdo con claridad un dirigente prominente de la izquierda en México decir textualmente, en el rubro de movilización de votantes y de pago de cobertura, se te va mucho más que el tope de campaña en una elección de gobernador típica. Y esto es algo recurrente que todo el mundo te dice, lo que hay que dar. Xóchitl Gálvez lo ha dicho públicamente y lo expresó en su recurso de impugnación en 2010, en el estado de Hidalgo, un estado en donde el tope de gastos de campaña era quizá como 20 millones de pesos. Ella ha dicho, y lo repito porque lo ha dicho públicamente y lo ha manifestado, lo que ella requería de dinero para poder cubrir estas peticiones de recursos eran 100 millones de pesos en un estado como Hidalgo. Efectivamente, la prensa, no hay prohibición para pagar a la prensa para que te cubra con publicidad. Pero el problema es que buena parte de lo que se da a la prensa no se reporta a la autoridad, y no se reporta a la autoridad porque rebasarías el tope de campaña. Entonces, yo me refiero a contribuciones líquidas que nadie registra, que no se reportan y que no se contabilizan. Y eso sí me parece que está mal. A mí me parece que al llamado modelo de comunicación política o de acceso a medios de 2007 le falta el tema de la prensa. Se hizo solamente por pensar que Televisa era un monstruo horroroso que había que vencer, y la verdad es que la prensa escrita, frente a la multiplicación de medios impresos que en ocasiones surgen para capturar rentas presupuestales, creo que se debe incorporar, y esto me parece una omisión. Creo que el modelo de comunicación política debe incluir no solamente lo electoral, sino sobre todo lo no electoral. Son varios actores los encargados de regularlo. Uno de ellos es el IFE, pero no se le debe sobrecargar la mano.
Y en materia electoral creo que las metas deben ser contener y reducir el costo de las campañas. Y el segundo, yo no diría aumentar la calidad del debate, me parece muy pretencioso y como aquí se ha dicho, eso no es problema del IFE ni de los reguladores. Pero sí creo que hay una meta concreta que ustedes estarán de acuerdo que no es pretencioso, es simular mayor contraste de ideas. Es decir, que haya más posibilidad de que podamos ver el pleito entre los políticos, porque eso yo creo que ilustra, informa y es importante, y esto hay muchas maneras de distribución, de debates, ya se han mencionado esto. De tal forma que en términos concretos mi propuesta o lo que yo creo que se debe propugnar es A, mantener el modelo de acceso gratuito a spots de radio y televisión, estoy totalmente de acuerdo. B, seguir en la ruta de fomentar mayor competencia en la industria, y creo que en ese vamos en el camino correcto por la nueva ley de telecomunicaciones. Tercero, creo que es muy importante tomar la palabra al presidente Peña Nieto porque él propuso revisar el modelo de gasto en propaganda gubernamental. Es muy importante. Si no se resuelve ese problema, se están contaminando los mercados de cobertura mediática. Por cierto, la senadora Gabriela Cuevas del PAN presentó hace 3 semanas una iniciativa que nadie revisó, que nadie hizo caso, pero que me parece que va en esta ruta. Lo que se requiere en México son campañas de información de interés público, no campañas de propaganda política o personal de gobernantes en funciones. Ese es el tema. La propaganda política de gobiernos debe eliminarse y mantener y fortalecer la asignación de recursos para campañas gubernamentales de interés público. Y también aplicar el artículo 134 de manera correcta, no solo es una obligación del IFE efectivamente, sino de varias autoridades. Y finalmente yo creo que habría que derogar la absurda prohibición constitucional de prohibir la denigración, que no me parece que tenga mucho sustento, no tiene ninguna meta clara, ha saturado al IFE de procedimientos especiales sancionadores y no creo que tenga mucha relevancia desde mi punto de vista. Gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Le doy la palabra ahora ya para concluir nuestra mesa a Ricardo Becerra. Adelante. Gracias. Muy rápido. Bueno, pues sí terminamos hablando de modelo. Pero no es nominalista el asunto, es en efecto una serie de condiciones. En mi opinión, sí, en lo más profundo y en lo más político, esta reforma creo que consiguió lo que debía a un costo alto para el Instituto Federal Electoral. Es decir, sí le costó un pleito de varios años al IFE con poderes de hecho muy importantes que se encargaron justamente de impugnar, de cuestionar, de criticar, pues casi todo lo que hacía el IFE, ¿no? Bien y mal. El IFE también, por supuesto, cometió sus excesos, sus errores, si ustedes quieren, pero no descontextualicemos el asunto. La verdad es que haber puesto al IFE a regular por primera vez en serio a las grandes cadenas de radio y televisión en el país, pues sí le generó al IFE pues un roce, una fricción que nunca había tenido, ¿no? Esto en descargo y para plena comprensión del momento en el que nos ubicamos, porque ahora también hay encuestas, salen y la pérdida de confianza del IFE ahora es menor. Pues sí, después de los muchísimos esgarceos que tuvo con esos poderes que le cuestionaron todo lo que pudieron durante 3 años, y no podemos omitir ni hacernos pato de esta circunstancia, ninguno de los que estamos en la mesa. Me parece que podemos entrar a un debate más cierto y no como el del síndrome de la isla de Pascua, ¿no? Es decir, inventarnos cosas. ¿Qué es el síndrome de la isla de Pascua? Pues este síndrome en el cual los indígenas maorís, ¿verdad?, hacían su propia agenda pública, les faltaba lluvia, entonces tenían que poner uno de sus monigotes y por lo tanto tenían que cortar árboles, lo cual les afectaba todavía más el problema de la sequía, ¿no? Y así, hasta que desaparecieron. Creo que los malos diagnósticos y contar las películas a medio completar también
digamos, trae diagnósticos y trae discusiones que no vienen mucho al caso. Aquí hay un par de preguntas que me hacen. Uno, el asunto del dinero, ¿no? De Monex. En efecto, el estudio de Espinosa Iglesias, financiado por Espinosa Iglesias, encabezado por Luis Carlos, en efecto habla de mucho dinero, ¿no? Pero eso es una conjetura, y hay que decirlo, ¿no? Porque se basa en unas entrevistas a fondo, bien hechas, no tengo por qué dudarlo, pero lo que ha puesto, por ejemplo, la autoridad, la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral, es que, pues sí, se violentaron un montón de topes de campaña de senadores y diputados, no de presidente. Ilegal, sí, y que se castigue y se va a castigar a esos partidos. El punto es que como existe prorrateo, y esa es una regla de contabilidad aceptada en todo el mundo y también en el reglamento del IFE, bueno, pues el gasto de presidente fue asignado y repartido a 128 campañas de senadores y 500 campañas de diputados. Si ustedes dividen cualquier cantidad entre 628, esta cantidad va a disminuir sensiblemente, pero se vale, está dentro del marco legal, así fue. Y espero que, ojalá pueda yo estar aquí para ver qué dice Jaime Cárdenas, que fue de los que impugnaron con más fuerza este asunto. La pregunta, fíjense, ¿qué propone para elevar el nivel de debate? Pues en efecto, a mí me parece un asunto mayor, que no está tampoco a cargo de la autoridad electoral. Creo que eso le corresponde a la prensa más que a nadie, ¿no? Pero recuerden ustedes, incluso en el periodo electoral de 2012, grandes consorcios, la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, le preguntó al IFE cómo entrevistar. En toda esta cosa de echar polvo en los ojos de todos, crear otro espejismo de que esto es culpa del modelo y de la reforma, y entonces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo entrevistar, y le mandan un cuestionario al Instituto Federal Electoral para que él le diga cómo entrevistar. Claro, y luego hubo consejeros que dijeron cómo. Pero bueno, el asunto ya es parte, pues, de la picaresca, pero no es ni parte de las condiciones, ni parte del modelo. El otro punto que me importa decir, spotizados ya estábamos. A mí no me gusta para nada este tren de 96 spots por frecuencia al día. No me gusta nada desde que se fundó, desde que estuvieron redactándolo. Pero en el año de 2006, según IVOPE, que no había todavía ese sistema tan grande que hizo el IFE, CIATE, y cuyo numen tutelar acaba de llegar, Carlos Flores, demostró IVOPE que 216 spots fueron transmitidos en la última quincena de junio en aquellas elecciones competidas de 2006. Pero esos comprados, esos con cargo directo al erario público por parte de los partidos políticos. 216 spots en una sola frecuencia durante un día, del 15 de junio al 30 de junio, según IVOPE, que no tiene, por supuesto, un sistema tan sofisticado como el que ahora sí ya tiene el IFE. Entonces, spotizados ya estábamos, mala calidad del debate y mala calidad de las campañas que dan hueva, ya las teníamos desde antes, ¿no? Entonces, estamos ante un problema más general y de otra índole que atañe mucho más a la cultura política y el tipo de contexto periodístico y comunicativo que rodea a los partidos y a las campañas políticas. Termino con una parte de lo que me preguntaban. Yo creo que hay que tener en cuenta también que la excesiva arma de la litigiosidad, es decir, que el IFE permanezca con la obligación de desahogar en el Consejo General. Si hay algo público, como bien lo sabe Luis Carlos, el Consejo General es la cosa más pública que pueda existir, mientras en esa cacerola de publicidad se tengan que dirimir los conflictos y los procedimientos de sanción, los partidos políticos van a seguir quejándose, porque es allí donde hacen su propaganda principal, es allí donde denuncian al candidato que se está yendo a las encuestas, es allí donde se responden a la queja de A o a la queja de B, es allí donde alcanza la máxima reverberación. Y algo más, que bueno que llega Jaime, algo más,
los partidos políticos, incluso han llegado a a usarlo con maestría, se han quejado una y otra vez, por lo que fuera, por pollos, gallinas, etcétera, ¿sí?, para hacer un expediente. Si pierdo, tengo el expediente de una multitud de quejas. Y salgo a la prensa a decir que tengo una multitud de quejas, aunque las quejas sean inocuas. Este es un elemento central si queremos preservar la salud del sistema electoral mexicano. Termino con esto. Yo creo, no estoy de acuerdo en lo fundamental con lo del INE, pero creo que ya es un acuerdo de las principales fuerzas políticas y bueno, aportemos lo mejor que se pueda para que no haya una deformación mayor. Pero sostengo que el IFE puede expandir sus funciones, su operación, su capacidad y su competencia ejecutiva dentro de sus capacidades organizativas. Es decir, el IFE sabe cómo hacer elecciones, sabe cómo poner las cosas para que la gente exprese su voluntad. 50 millones de mexicanos en la elección pasada lo hicieron y lo hicieron bien, aunque los resultados a muchos les sorprendan, ¿no? Lo que no se puede es que al mismo tiempo que el IFE expande esta capacidad operativa y esta capacidad ejecutiva, al mismo tiempo continúe teniendo en el corazón los circuitos, el marcapasos, digamos, los cables de la jurisdicción y del contencioso electoral. Si esto permanece con el INE, lo que vamos a tener es que la última elección en el último rincón del país, que puede ser resuelto justo en ese estado, o justo por esos mecanismos, o justo por sus propios circuitos, vendrá directo a la cacerola del Consejo General y volverá a generar esta impresión, este espejismo de elecciones, o más bien de un sistema electoral y de elecciones que en México no tienen remedio. No es mi impresión, e insisto, el punto central es arrancarle al IFE este papel de juez para el que no puede ni debe estar habilitado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes. Sin duda hay muchos temas ahí, sin afán de hacer ninguna especie de resumen. Yo me quedo con una cosa cierta y un poco desesperanzadora en cuanto al modelo de medios que tenemos, al modelo no de comunicación política, sino al modelo de medios que tenemos, a la ecología. Ninguna reforma electoral va a corregir las profundas perversiones de un mercado mediático que vive del Estado y no vive del mercado. Y ese es un tema del cual nos tenemos que hacer cargo en un ámbito que trasciende, por supuesto, a lo electoral, en donde esta compra, esta relación es ilegal, en el entendido, cuando se abre este paréntesis electoral, y que fuera de eso es perfectamente posible, legítima, dentro de la figura de la contratación de publicidad oficial. Eso es un tema que sin duda no resume la mesa, pero que nos deja y nos queda ahí para más adelante. A las 12:30 tenemos una mesa que